Hola, en este video vamos a trabajar sobre un tipo de grafos especiales, se llaman grafos eulerianos. Presentaremos la definición, veremos algunos ejemplos que cumplen dicha definición. Después veremos algunas propiedades que cumplen los grafos eulerianos, sobre todo lo que se llama la caracterización de los grafos eulerianos, que no es nada más y nada menos un teorema que nos permite determinar si un grafo es euleriano o no sin usar la definición del mismo. Y particularmente al final haremos un ejercicio y después quedarán una serie de preguntas como para que se puedan pensar. Bueno, en particular empezamos con estas dos definiciones. Un recorrido en G se dice euleriano si pasa por todas las aristas de G. O sea, en particular lo que nos interesa es que el recorrido se va a llamar euleriano si ese recorrido pasa por todas las aristas de G. En particular tenemos que recordar cuál es la definición de ser un recorrido. Un recorrido ya lo hemos visto en otras clases anteriores, que es una secuencia de vértice arista, vértice arista, vértice arista, siempre que la arista contenga por extremos a los dos vértices que se encuentran a la izquierda y a la derecha en ese listado, y que además, en el caso de ser un recorrido, no puedo repetir aristas. Entonces, en particular, si tenemos este grafo G, por ejemplo, vamos a... Esperen que quiero poder escribir. Bueno, supongamos que acá llamamos vértice B1, vértice B2, vértice B3, vértice B4, B5, B6, B7, B8, B9 y B10. Bueno, en particular, observemos que este grafo uno podríamos hacer un recorrido, o sea, por ejemplo, en este caso como el grafo es simple, recordemos que los recorridos los puedo identificar diciendo la secuencia de vértices, siempre y cuando que dos vértices que están consecutivos en la lista es porque son adyacentes en el grafo. Entonces yo podría poner B1, B2, B3, B3, B4, B5, B6, B7, B3 de nuevo, o sea, estoy volviendo hacia acá. Ahora voy a B8, perdón, B10, ¿no? Acá sí, a B10, B8, B9, B7, B8. Bueno, si nos fijamos, ahora vamos a voy a tratar de poner un color como para poder... esperen que no me deja, ahí está. Voy marcando las aristas. Bueno, B1, B2, estamos hablando de esta arista. B2, B3 estamos hablando de esta arista, o sea, hacemos este recorrido. De B3 a B4 voy por acá, B4 a B5 voy por acá, B5 a B6 voy hasta acá, B6 a B7 voy hasta aquí arriba, B7 a B10, perdón, de B7 a B3 regreso a este vértice, eso está permitido repetir vértices, lo que no tengo permitido es repetir aristas. Voy a B10, de B10 voy a B8, de B8 voy a B9, de B9 voy a B7 y de B7 voy a B8. Bueno, entonces fíjense que empezamos el recorrido, el primer vértice del recorrido es B1, el último vértice del recorrido es B8, y en particular en este recorrido donde nunca repetí una arista, por eso es un recorrido, logré pasar por todas las aristas del grafo. Entonces esto que tenemos acá es un recorrido euleriano, ¿no? Vamos a esperar que cambie de color así se ve bien. Es un recorrido, ¿no? Recorrido. Bueno, no me cambió el color, recorrido euleriano. Bueno, entonces ya tenemos el tema de qué es un recorrido euleriano en un grafo. Entonces ahora pasemos a la otra definición. La otra definición me está diciendo que el grafo se va a llamar euleriano si uno puede encontrar un recorrido euleriano, la misma característica de recién, pero con la particularidad de que sea cerrado. O sea, si yo puedo arrancar de un vértice, hacer un recorrido cerrado, eso significa volver al mismo vértice, tal que pase por todas las aristas
del grafo, bueno, ese grafo va a recibir el nombre de grafo euleriano. Particularmente este grafo no puede ser euleriano, el que estamos viendo ahora, porque al tener un vértice de grado 1, bueno, yo puedo salir tomando su arista, pero para que el recorrido sea cerrado, yo en algún momento tengo que volver a este vértice. Por lo tanto, entonces en este caso, este grafo G no es euleriano. O sea, tiene un recorrido euleriano, o sea, un recorrido que pasa por todas sus aristas, pero ese recorrido no puede ser cerrado, por lo tanto, entonces el grafo no es euleriano. Bueno, veamos un segundo ejemplo, lo tenemos acá. Ahora G es este, vamos a rotular los vértices. B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, esperen que no marco ahí, B8 y B9. Bueno, en particular, nuevamente uno puede intentar buscar, por exploración lo estamos haciendo por ahora, un recorrido euleriano que además sea cerrado, o sea, un recorrido cerrado que pase por todas las aristas del grafo. Entonces, por ejemplo, empecemos en B3. Otra vez este grafo es simple, entonces el recorrido lo podemos marcar solamente indicando la secuencia de vértices, siempre y cuando que dos vértices seguidos que estén consecutivos en la lista es porque son vecinos en el grafo. Entonces B3, B9, por ejemplo. Voy a B8, de B8 voy a B7, puedo volver a B3, ¿no? Lo que estuve haciendo hasta ahora fue salir de acá, hice todo esta arista y volví hasta acá. Entonces ahora puedo hacer, por ejemplo, B4, B5, ¿tá? Vine para acá, B2, B1, B7, B6, B9, B5, B6 y B3. A ver, vamos a tratar de cambiar de color de nuevo para ir marcando qué aristas fueron las que estuvimos poniendo. Esperen que... Entonces, B3, B9, o sea, es toda esta lista que está acá. B9, B8, esta que está acá. B8, B7, vuelvo a B3. Hasta ahí tengo un recorrido cerrado, pero no pasa por todas las aristas del grafo, entonces sigo haciendo el recorrido. O sea que, como yo había arrancado como el primer vértice es B3, tendré que terminar, si es que se puede, después de pasar por todas las aristas del grafo, haciendo un recorrido, volver al vértice B3. Entonces, en este caso, estábamos acá, de B3 voy a B4, de B4 voy a B5, de B5 voy a B2, de B2 voy a B1, de B1 voy a B7, de B7 voy a B6, de B6 voy a B9, de B9 voy a B5, de B5 voy a B6 y de B6 vuelvo a B3. Entonces fíjense que quedaron marcadas todas las aristas del grafo. Esto es un recorrido cerrado, arranca un vértice y vuelve al mismo vértice. ¿Por qué es un recorrido? Porque en ningún momento repito aristas. Y en particular, digamos, al haber encontrado un recorrido cerrado que pasa por todas las aristas, este grafo G es euleriano. Ahora, observemos que hay un vértice aislado. Bueno, pero no tener ninguna, al ser un vértice aislado, obviamente el grado de ese vértice es 0, no hay ninguna arista que incida en él, no hay ningún problema con que el grafo sea disconexo y tenga, por ejemplo, alguna componente conexa no trivial, o sea, alguna componente conexa que no tenga aristas. Obviamente, si la componente conexa hubiese dos componentes conexas y en ambas componentes conexas hubiese aristas, sería imposible armar un recorrido cerrado que pase por todas las aristas del grafo. Entonces, en esos casos ya está claro que sería un grafo que no es euleriano. En particular, que tenga vértices aislados no afecta al análisis de que podrá ser que sea un grafo euleriano, podría ocurrir que no lo sea. En este caso, G es euleriano.
Antes de avanzar con otras observaciones respecto a los grafos eulerianos, me interesa destacar dos cuestiones. En este último ejemplo que habíamos hecho, G es un grafo euleriano y pudimos mostrar un recorrido cerrado que pasa por todas sus aristas, es decir, un recorrido euleriano. Y en particular pusimos la secuencia de recorrido B3, B9, B8, B7 hasta volver al vértice B3. Bueno, en particular, así como hice este recorrido, podría haber empezado en el vértice B9, ¿no? Acá, a partir de aquí, y decir, bueno, del B9 me voy al B8, del B8 al B7, al B3, cuando llegue al B3 último, vuelvo al B9. O sea que lo que podría lo que podría haber ocurrido es que este recorrido cerrado, ¿sí?, yo haberlo especificado arrancando desde cualquiera de los vértices, o sea, sin especificar el primero, uno lo que puede hacer es preservando el orden cíclico de todos ellos. Entonces, lo que, digamos, cuando pasa eso, uno lo que va a decir que ese recorrido cerrado es un circuito. Entonces, muchas veces vamos a estar hablando de un circuito euleriano, o sea, es ese recorrido cerrado donde no importa desde qué vértice empiece, siempre puedo armar un recorrido cerrado que pase por todas las aristas del grafo. Esa es una primera observación. Y una segunda observación es que, en principio, también puede pasar que el grafo sea no simple. O sea, en este caso presentamos dos grafos simples como ejemplos para ver que uno tenía un recorrido euleriano y el otro, ¿sí?, que era un grafo euleriano, porque además de ser un recorrido euleriano era cerrado. Pero bueno, ya vamos a ir viendo grafos en los cuales puede presentar bucles, puede presentar aristas múltiples y también puede llegar a ser un grafo euleriano. Bueno, a partir de ahora veremos algunas propiedades, algunas características que nos permitan llegar a plantear lo que se llama la caracterización de los grafos eulerianos. Tomemos primero la definición 2, que habla de que sea G un grafo. Un camino en G se va a llamar que es maximal si no está contenido en otro camino en G que sea más largo. En particular les puedo mostrar una situación como para que se entienda el concepto, que ese concepto va a ser vital para poder demostrar el lema que tenemos a continuación, ¿sí? Entonces, denme un segundo que hago una representación pictórica del grafo. Bueno, supongamos que tengo este grafo G. En este grafo G vamos a llamar los vértices B1, B2, B3, B4, B5, ¿no? B6 y B7. En particular, yo puedo tomar un camino contenido en G, puede ser el camino P, que está dado por los vértices, por ejemplo, B3, B1 y B2, o sea, es un camino que es isomorfo a P3. A ver, por ejemplo, lo vamos a marcar acá, esperen que no me toma. B3, B1 y B2, o sea, este camino contenido en G. Bueno, pero en particular ese camino no es maximal, ¿sí?, porque obviamente puedo encontrar un camino más largo contenido en G. Por ejemplo, podría ser, si esto llamamos P, y ahora puedo poner P sombrero, otro más largo. Esperen que no me deja cambiar de color, el lápiz óptico no anda, ya está. Entonces, P sombrero, otro distinto, puedo decir, bueno, B1, B2, B1, B3, B4, B5, ¿no? O sea, B2, B1, B3, B4, B5, o sea, un segundo camino contenido en G, sería este ahora, que obviamente es más largo que el anterior, ¿no? La longitud del camino P es 2, acuérdense que la longitud es la cantidad de aristas que contiene el camino, y en este caso es 4, ¿sí? Pero todavía este P no es el camino maximal, o sea, puedo encontrar uno más largo contenido en el grafo. Bueno, el camino ese más largo, cuando ya no haya otro que lo contenga en G, entonces ese va a ser el camino maximal, ¿sí?, el que tenga longitud más grande que no esté contenido en otro de aún más largo, ¿sí? Bueno, teniendo ese concepto en la cabeza, vamos a demostrar el primer lema.
Bueno, veamos la demostración del lema 1. La hipótesis es que tenemos un grafo donde todos sus vértices tienen grado al menos 2, o sea que el grado de cada uno de los vértices es mayor o igual que 2 para todo B perteneciente a B de G. Bueno, en particular, si todos los vértices son de grado 2, eso queda claro que el grafo, o sea que E de G, o sea el conjunto de aristas, es distinto de vacío, ¿sí? O sea, hay aristas, porque todos los vértices, ¿sí? Con que ya un vértice tenga grado mayor que 0, digamos, ya está, va a haber aristas. Bueno, entonces hay una arista E, vamos a llamarla, que pertenece a E de G. O sea, existe una arista en el grafo. Primera opción, primer caso, esta arista es un bucle. Bueno, si es un bucle, está claro que ya es un ciclo, entonces G contiene un ciclo. Ahí ya es el caso trivial, queda demostrado que el grafo contiene un ciclo. La otra situación es que E no es un ciclo, no es un bucle, perdón. Por lo tanto, está claro que si tengo una arista E, obviamente tiene dos extremos. Esta arista o en sí mismo es un camino maximal o se puede extender a un camino maximal, ¿sí? Si este fuese, ya es el camino maximal, por la condición de que todos los vértices tienen que tener grado 2, debe existir una arista que vincula este vértice que está acá a la derecha con otro vértice del grafo. Bueno, en particular, si este es el camino maximal, la única sería cerrar con el primero y entonces tendría aristas múltiples y bueno, y ahí obviamente tendría un ciclo. ¿Qué pasa si, digamos, este no es el camino maximal? Bueno, se puede extender a un camino maximal, o sea, puedo seguir avanzando, ¿no? El camino más largo contenido en el grafo y en particular esta arista forma parte de ese camino más largo. Bueno, llamemos a uno de los vértices del extremo del camino maximal, de alguna manera lo llamo U, y entonces la pregunta es que todos los vecinos, todos los que son vecinos a U, tienen que ser vértices que pertenecen a B de P, o sea, este es el camino maximal, P, ¿no? Todos estos son los que forman el camino maximal. ¿Por qué uno dice que todos los vecinos de U tienen que pertenecer a este camino? Porque si hubiese un vértice, por ejemplo uno acá, que no está acá dentro del camino maximal, está claro que si este es vecino a U, este no hubiese sido el camino maximal, porque ya está claro que puedo agregar una nueva arista con un nuevo vértice y entonces si este vértice no hubiese estado acá, no sería el camino P que tomamos, no hubiese sido el más largo porque podría extenderlo. Entonces esta situación no puede ocurrir. Entonces lo que tiene que ocurrir es que haya un vértice dentro de este camino, o sea, un vértice B que pertenece a B de P, o sea, al conjunto de vértices de este camino, tal que es vecino con U. Bueno, no importa dónde se encuentra este vértice, en particular, a ver, voy a ver si puedo otra vez cambiar de color. Lo voy a poner acá. Y este, no sé, lo llamo B. Y este tiene que ser vecino a ese vértice. Bueno, en particular, desde el momento en que yo tomo la parte del camino maximal que va desde B hasta U y está esta arista que hace vecino a B con U, está claro que tengo un ciclo. Bueno, entonces de esa manera queda demostrado que siempre que tenga vértices, todos los vértices son de grado 2 o mayor que 2, ¿no? Grados al menos 2, el grafo G contiene al menos un ciclo. Veamos ahora uno de los teoremas más importantes de los grafos eulerianos, que es el teorema de Euler. El teorema dice lo siguiente: un grafo G es euleriano si y solo si tiene a lo sumo una componente conexa no trivial y sus vértices tienen todos grado par. La importancia de ser una equivalencia, eso nos permite dar una caracterización de los grafos eulerianos. Hasta ahora nosotros sabíamos determinar si un grafo era euleriano o no, si podíamos mostrar un
circuito euleriano, es decir, un recorrido cerrado que pase por todas las aristas del grafo. Bueno, a partir de ahora, cuando demostremos este teorema, podremos decir que un grafo es euleriano si nosotros podemos demostrar que tiene a lo sumo una componente conexa no trivial, es decir que hay como mucho una componente conexa que tiene aristas, las demás componentes conexas tienen que ser vértices aislados, y además si todos los vértices del grafo tienen grado par, es decir, si el grafo es un grafo par. Como es un sí solo sí, esto nos sirve para determinar que si se cumplen las dos condiciones, fíjense que las dos condiciones al mismo tiempo, entonces podemos decir que es euleriano. Si alguna de las dos condiciones no se cumple, podríamos concluir que no es euleriano. Por eso estamos hablando de una caracterización. Nos permite decidir si un grafo es euleriano, como también nos permite decidir si un grafo no lo es. Bueno, veamos la demostración. Como es una equivalencia, tenemos que hacer la demostración en los dos sentidos. Vamos a dar una idea de la demostración, la escritura la tienen en el apunte teórico correspondiente, y en particular, sí vamos a resaltar los aspectos más importantes de la demostración. Bueno, si queremos hacer la demostración en este sentido, nuestra hipótesis es que G es euleriano, con lo cual, hasta ahora sabemos que por ser euleriano, G contiene un circuito euleriano, es decir, un recorrido cerrado que pase por todas las aristas de G. Y entonces lo que quiero probar que G tiene a lo sumo una componente conexa no trivial y G es un grafo par. Bueno, la idea de la demostración es sencilla, o sea que por hipótesis sabemos que si G es euleriano, entonces hay un circuito euleriano, donde eso significa un recorrido cerrado que pase por todas las aristas de G. O sea, llamemos C a este circuito euleriano. Bueno, pero en este circuito, ¿sí?, cualquier vértice del circuito, por ser un circuito cerrado, cada vértice tiene que tener al menos dos aristas que incidan en dicho vértice, ¿sí? Por lo tanto, ¿no?, vamos a hacer así como una situación, pongo puntos suspensivos, porque el circuito, acuérdense que podría, vamos a hacerlo así y así, ¿no? Y borremos esta parte, Entonces, acuérdense que en el circuito, que es un recorrido cerrado, por ser un recorrido yo puedo repetir vértices. Entonces aquellos vértices que no están repetidos en ese recorrido cerrado tendrán grado 2. Y aquellos vértices que están repetidos, bueno, depende la cantidad de veces que aparecen en la repetición, por ejemplo en este caso sería grado 4. O sea, lo que estamos concluyendo es que, ¿cómo es la definición de recorrido cerrado? Cada vértice de este circuito euleriano o tiene grado 2 o tiene grado 4 o tiene grado 6, es decir, tienen grado par. Entonces, y todos aquellos vértices que no están en este circuito, obviamente si no lo están es porque son vértices aislados. Entonces, el grafo va a ser un grafo par. Entonces, esta condición se cumple sabiendo que existe un circuito euleriano. La segunda condición tiene que ver con, o sea, la segunda cosa que uno quiere demostrar es que tiene a lo sumo una componente conexa no trivial. Bueno, pero está claro que si yo tomo dos aristas, E1 y E2, esperen que se corrió todo, E1 y E2, y estas dos aristas pertenecen al único circuito euleriano, está claro que estas dos aristas tienen que pertenecer a una misma componente conexa, porque si hubiese una arista E1 en una componente conexa y una arista E2 en otra componente conexa, por ser componentes conexas distintas, bueno, la definición es que no habría un camino que me vincule un vértice de una componente conecta con un vértice de la otra componente conexa. Por lo tanto, si no hubiese un camino
que me permita pasar de un vértice de una componente a un vértice de la otra, sería imposible armar un recorrido que contenga todas las aristas. Entonces queda claro que si hay dos componentes, hay dos aristas que pertenecen a un mismo recorrido, sí solo sí pertenecen a la misma componente. Bueno, eso me está dando idea de que G tiene a lo sumo una componente conexa no trivial, es decir, a lo sumo una componente conexa que tiene por lo menos una arista. Bien. Bueno, ahora demostremos el teorema, o sea, la implicación en sentido contrario. O sea, vamos a suponer que G tiene a lo sumo una componente conexa no trivial y que todos sus vértices son de grado par, y lo que queremos probar que G es euleriano. Entonces vamos a ir en este sentido. Entonces nuestras hipótesis son: G tiene a lo sumo una componente conexa no trivial. Eso significa que como mucho hay una sola componente conexa que tiene aristas, y que la otra que vamos a suponer que G es un grafo par. ¿Qué queremos probar? O sea, queremos probar que G es euleriano, es decir, que G admite un circuito euleriano, es decir, un recorrido cerrado que pase por todas las aristas del grafo. Bueno, la manera que lo vamos a hacer, ¿sí?, lo probaremos usando el principio de inducción. Completo. Tomando M como la cantidad de aristas del grafo. O sea que haremos inducción en M, que es la cantidad de aristas del grafo. Bueno, si M es igual a 0, ¿no?, caso base, M es igual a 0, eso significa que tenemos que considerar solamente, o sea, si no hay aristas en el grafo, es que, digamos, el único recorrido cerrado que podemos armar es parándonos en un solo vértice. O sea que en este caso, si el grafo tiene únicamente vértices aislados, está claro que el grafo es euleriano, ¿no? Entonces G es euleriano. Bueno, vamos al paso inductivo. En el paso inductivo, M lo tomamos que mayor que 0 y suponemos que todo grafo, que tiene al menos una componente conexa no trivial y es un grafo par, tiene un circuito euleriano, ¿no? Suponemos que todo grafo con menos de m aristas tal que es un grafo par y tiene a lo sumo una componente conexa no trivial, entonces admite un recorrido cerrado que pasa por todas las aristas. Es decir, G es euleriano. Bueno, pero en particular lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Si tomamos la componente, ¿no?, si tomamos la componente conexa que es no trivial, o sea, la componente conexa que tiene aristas, esa componente conexa, o sea, la componente no trivial,
tiene la característica de ser, bueno, es obviamente por ser una componente conexa, es conexo, ¿sí? Todos sus vértices son de grado par. Pero en particular, como es una componente conexa, no puede haber vértices de grado 0, o sea que son de grado par, tal que el grado es mayor o igual que 2. Bueno, pero estamos en las condiciones entonces de el lema 1. Habíamos visto que si yo tenía un grafo que era conexo y tenía todos los vértices que eran de grado, o sea, en particular si no es conexo también, digamos, pero digamos lo que nos interesaba era la componente conexa, ¿no? Donde todos los vértices eran de grado mayor o igual que 2, entonces se encontraba un ciclo, ¿sí? O sea que en esta componente conexa, como todos los vértices son de grado 2 o mayor, encontramos un ciclo, ¿no? Entonces existe un ciclo, ¿no? Y es un ciclo, ¿no? No un circuito, un ciclo contenido en la componente conexa. Bueno, entonces lo que puedo hacer, y vamos a llamarlo, bueno, ese ciclo lo llamamos, bueno, componente conexa tal que sus aristas son, no sé, E del ciclo. Bueno, entonces ahora lo que uno puede hacer es armar un nuevo grafo, llamémoslo G', donde G' es el grafo que se obtiene de hacer G menos E de C. O sea, al grafo original le saco todas las aristas de este ciclo que sé que existe por el lema 1. Bueno, acá hay distintas observaciones que hacer. Sabíamos que este grafo G era un grafo par. Estoy sacando las aristas de un ciclo. Por lo tanto, cuando yo saco las aristas de un ciclo, aquellos vértices que tenían aristas en este ciclo, cuando yo los mire en G', van a tener dos unidades menos en su grado, porque bueno, estoy sacando, si es un ciclo, por cada vértice tengo dos aristas. Entonces, lo que queda claro es que G' es un grafo par. Ahora, cuando yo saco todas las aristas de un ciclo, o sea, G' puede ser un grafo que tenga varias componentes conexas. Bueno, pero cada una de esas componentes conexas son subgrafos de este grafo G'. Bueno, pero si cada una de las componentes conexas son subgrafos de G' y G' es un grafo par, cada componente conexa es un grafo par. Bueno, aquellas componentes conexas de G' que tengan al menos una arista van a estar en las condiciones de la hipótesis inductiva, porque van a ser un grafo que es un grafo que es conexo, porque estoy tomando la componente conexa de G', es un grafo par, y desde ya si yo saqué esta cierta cantidad de aristas del ciclo, entonces está claro que G' tiene menos aristas que G, y por lo tanto las componentes conexas de G' tienen también menos aristas que G. Bueno, entonces por hipótesis inductiva, en cada componente conexa de G' vale que existe un circuito euleriano, es decir, existe un recorrido cerrado que pase por todas las aristas de esa componente conexa. Bueno, lo que hace falta ahora pensar en lo siguiente. Nosotros teníamos del grafo original sacamos un ciclo, es el que está con línea de puntos. Cuando saco ese ciclo de G, me queda un grafo G', que puede tener distintas componentes conexas no triviales. Cada componente conexa no trivial es un grafo par, por eso si es un grafo par, todos sus vértices son de grado par. Por lo tanto, por la hipótesis inductiva, que habíamos anotado acá arriba, ¿sí? Suponemos que todo grafo con al menos semiaristas
tal que el grafo es par y tiene a lo sumo una componente conexa no trivial, admite un recorrido cerrado que pase por todas las aristas de ese grafo, obviamente. Bueno, entonces ahora, por cada uno de ellos yo tengo un recorrido, este puede ser un recorrido, este puede ser un recorrido, este puede ser un recorrido, ¿sí? Entonces lo que hay que entender es que si yo ya tenía un ciclo, yo ahora partiendo desde cualquier punto de ese ciclo, cualquier vértice de ese ciclo, esperen que no me permite cambiar color, ahí está, salgo de este vértice, bueno, yo me muevo para acá, hago por ejemplo este recorrido cerrado que correspondería a un circuito euleriano de alguna de las componentes conexas de G', volví al vértice del ciclo, entonces sigo avanzando, entonces ahora puedo hacer otro recorrido cerrado de otra componente conexa, vengo hasta acá, hago otro recorrido, que en este caso ¿sí? Tengo ese, después sigo hasta acá, hago este que está acá, sigo, y fíjense que vuelvo a este vértice original. Con lo cual, partiendo de este vértice, armé un recorrido cerrado que pasa por todas las aristas del grafo G, o sea, en particular, G es euleriano, que es lo que queríamos probar. Bueno, de esa manera, entonces queda demostrado el teorema de Euler, porque probamos las dos implicaciones y en particular está claro que entonces lo podemos usar a partir de ahora como una caracterización de los grafos eulerianos. Entonces veamos dos ejemplos. Un primer ejemplo es este grafo que está acá. Observemos que este grafo G tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vértices, ¿sí? Este grafo, esperen que estoy tratando de cambiar de color de nuevo. G tiene a lo sumo una componente conexa no trivial. En particular es toda la componente conexa que está acá. Tiene dos componentes conexas triviales, o sea, dos vértices aislados. Bueno, y en particular si empezamos a mirar cada uno de los vértices de este grafo, ¿sí? Observemos que este vértice tiene grado 4, este vértice tiene grado 4, este vértice tiene grado 2, este vértice tiene grado 4, este vértice tiene grado 4, este tiene grado 2, este tiene grado 4, este tiene grado 2, este tiene grado 4, bueno, este es grado 0 y este es grado 0. Obviamente los vértices aislados son de grado 0. Bueno, entonces, no solo que G contiene a lo sumo una componente conexa no trivial, o sea, solo una componente conexa no trivial, y además G es un grafo par. Bueno, entonces por teorema de Euler, G es euleriano. O sea que admite un circuito euleriano, o sea, un recorrido cerrado que pase por todas las aristas. Después si uno si quiere buscarlo puede buscar, pero en particular ya sabemos que existe. Por lo tanto, este grafo es euleriano. Vamos, por ejemplo, al siguiente grafo, ¿sí? Este grafo, ya notemos que G tiene, H, perdón, en este caso es el grafo H, ¿sí? Acá lo estamos llamando por H, tiene dos componentes conexas no triviales. Con lo cual si ya, o sea, dos componentes conexas que tienen al menos una arista. En este caso, bueno, tiene tres aristas, acá hay más aristas todavía. Bueno, está claro que si ya tengo más de una componente conexa no trivial, G no es euleriano. Pues es imposible armar un recorrido cerrado que pase por todas las aristas, porque no tengo forma de conectar una componente conexa con otra componente conexa para poder armar un único recorrido cerrado que pase por todas las aristas del grafo G. Bueno, de esta manera vemos que fácilmente se puede determinar si un grafo es o no es un grafo euleriano. Si ustedes se fijan, igual este grafo que está acá en H,
es un grafo par, ¿no? O sea, todos sus vértices, en este caso grado 2, grado 2, grado 2, grado 4, grado 4, grado 4, grado 4 y grado 4, ¿no? O sea, es un grafo par, pero al no tener a lo sumo una componente conexa no trivial, entonces no puede ser euleriano. Que algunas de las dos condiciones no se cumpla, ya haría que el grafo no sea euleriano. Bueno, como corolario del teorema de Euler que acabamos de demostrar, lo que podemos hacer la observación siguiente, ¿no? Si G es un grafo par, entendemos que se dice que un grafo es par si todos sus vértices tienen grado par. Que si el grafo es par, entonces G se descompone en ciclos. Bueno, un poco recordarle dónde está el momento en el cual uno puede hacer esta observación, ¿no? O sea, nosotros demostramos en el teorema que G, si G es par y no trivial, o sea, significa es un grafo par que tiene al menos una arista, entonces contiene un ciclo. Eso era consecuencia del lema 1. Entonces, si contiene un ciclo, vamos a llamarlo ciclo C, después lo que hicimos a G le sacamos las aristas de ese ciclo. Eso nos da un nuevo grafo G', donde este grafo G' tiene la particularidad de ser un grafo par. Y en particular, si es no trivial, o sea, si tiene al menos una arista, entonces otra vez volvemos a entrar en las características de la hipótesis inicial, o sea, es un grafo par que no trivial, por lo tanto, si es no trivial, él mismo contiene un ciclo, entonces un ciclo C', ¿no? C' es no trivial y par. Entonces, contiene un ciclo C'. Obviamente, si es trivial, ya está, son todos vértices aislados y terminó la descomposición, porque no hay más aristas. Ahora, si hay aristas, porque es un grafo no trivial, y por ser par, entonces contiene un ciclo. Bueno, entonces otra vez ahora armamos un grafo G segunda, que está dado por hacer G', perdón, menos las aristas de este ciclo C'. Bueno, otra vez, al sacarle este grafo G segunda, va a ser un grafo par que puede tener la característica de ser trivial o de ser no trivial. O sea que si uno encara la demostración de este corolario por inducción, ¿sí? Puede demostrar, o sea, inducción en la cantidad de aristas, puede demostrar que siempre que se tenga un grafo par, uno lo puede descomponer en ciclos. Veamos un ejemplo. No sé. Tomo el siguiente grafo. Acá ponemos otro vértice, acá ponemos un bucle, acá ponemos dos aristas múltiples y acá ponemos un C3, ¿no? Todo esto que está acá es un grafo G, que en particular tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, o sea que el cardinal de B de G es 8. Y si miramos los grados de cada uno de los vértices, bueno, grado 2, acá tengo grado 6, acá tengo grado 4, acá tengo grado 2, acá tengo grado 2, tengo grado 2 y tengo grado 2. Bueno, la idea es decir, bueno, yo veo una... O sea, G es un grafo que tiene al menos una arista, es un grafo no trivial, y en particular G es par, ¿no? Todos sus vértices tienen grado par. Entonces yo podría decir, bueno, tomo el ciclo... Esperen que lo dibuje. Este ciclo, que corresponde a este, esto llamo H1. Después podría tomar
como, o sea, obviamente si yo hago G menos H1 me quedaría solamente este bucle con estos dos. Estos pasarían a ser vértices aislados y este que está acá, pero bueno, entonces ahora podría tomar este, ¿sí? Vamos a rotularlos a, esperen que no me escribe, A, B, C, D, E, F, G y H. Bueno, este es A, este es B, este es C, este es D, este es E. Acá tengo el vértice C. Y ahora tendría el C y el A. Y ya dibujo estos, así después con colores marco, ¿no? Acá estaría F, G y H, ¿no? Entonces en particular vamos a usar otro color, acá el rojo, para estas dos aristas que serían estas dos, ¿no? Es un ciclo. Y en particular vamos a tomar el azul, bueno, queda muy oscuro, pero celeste. Entonces vamos a volver a marcar el verde acá, que es el bucle, ¿no? Entonces fíjense que todas las aristas de este grafo G fueron a parar a solo un subgrafo de la lista, ¿no? Eso era el concepto, ¿no? Vamos a llamar H2, H3 y H4. O sea, tengo una lista de 4 subgrafos donde cada arista de G fue a parar solo a uno de los subgrafos de la lista. Bueno, eso es un concepto, el concepto de descomposición. Pero en particular, todos los subgrafos de la lista son ciclos, ¿sí? Este es un ciclo de longitud 1, un ciclo de longitud 2, un ciclo de longitud 3, un ciclo de longitud 5, ¿no? Entonces, en particular, como el grafo es un grafo par, y en particular tiene aristas, bueno, se descompuso en ciclos. Nosotros ya habíamos visto, para recordar algo que se trabajó en clase, que si el grafo se descomponía en ciclos, por una propiedad que habíamos demostrado, que el grado de un vértice en un grafo era la suma de los grados del mismo vértice en los subgrafos de la descomposición, habíamos demostrado que si sabíamos que un grafo se descomponía en ciclos, eso nos daba entonces de que el grafo tenía que haber sido par. Bueno, pero ahora le dejé la implicación en el sentido contrario. Sabemos que el grafo es par, entonces sabemos que se descompone en ciclos. Bueno, por último, como concepto teórico, veamos este teorema, que también es una caracterización, pero de aquellos grafos que admiten un recorrido euleriano, no necesariamente cerrado, ¿no? Un recorrido euleriano. Fíjense que nuevamente es una caracterización, porque tenemos una equivalencia, sí, solo sí. Entonces, un grafo G admite un recorrido euleriano si solo si tiene a lo sumo una componente conexa no trivial y como mucho dos vértices de grado impar. Bueno, otra vez, como toda demostración que corresponde a una equivalencia, hay que demostrar en los dos sentidos. Entonces podemos demostrar primero en aquel sentido. Entonces vamos a estar asumiendo que, suponemos, ¿no?, que G admite un recorrido euleriano. Llamémoslo W. Acordémonos que un recorrido euleriano es un recorrido que pasa por todas las aristas del grafo y que por ser un recorrido es un paseo que no repite aristas, ¿sí? En particular acá tenemos que analizar dos casos, o sea que W sea cerrado y que W no sea cerrado. Bueno, en el caso de que sea cerrado, estamos en las condiciones del teorema de Euler, ¿no? Porque tenemos un grafo que admite un recorrido euleriano, sea un recorrido, significa que pasa por todos, el recorrido euleriano es un recorrido que pasa por todas las aristas del grafo y al ser cerrado, entonces sería un grafo euleriano. Bueno, por ser un grafo euleriano, tiene a lo sumo una componente conexa no trivial por el teorema de Euler que demostramos antes,
y todos sus vértices son de grado par, por lo tanto, entonces como mucho hay 2 vértices de grado impar, o sea, en este caso habría 0 vértices de grado impar. Supongamos ahora que W no es cerrado, o sea, es un recorrido, pero que no es cerrado. Bueno, entonces si no es cerrado, voy a tener un vértice U y un vértice B, que son, ¿no?, los extremos de este recorrido W. Bueno, está claro que el grafo tiene que ser, como mucho, una componente conexa no trivial, porque si hubiese 2 componentes conexas no triviales, es imposible que haya un recorrido euleriano, o sea, que pase por todas las aristas del grafo. O sea, que esa situación se cumple por la cuestión de que es un recorrido que pasa por todas las aristas del grafo. Y en particular, cada uno de los vértices que uno tiene en el recorrido, bueno, esos vértices tienen 2 aristas incidentes en él. Por lo tanto, si el vértice aparece una sola vez en el recorrido tendrá grado 2, si aparece más de una vez en el recorrido irá aumentando en 2 su cantidad, su grado, por lo tanto todos los vértices del recorrido que no sean los extremos tendrán grado par. Y en particular los 2 vértices de los extremos van a tener grado impar, pues o es de grado 1 o si este vértice vuelve a aparecer en el recorrido más adelante, bueno, sumará 2 por ser un vértice que está en el interior del recorrido. Entonces queda probado que el grafo tiene a lo sumo 2 vértices de grado impar. Bueno, veamos ahora la demostración en el sentido contrario. Pensemos en lo siguiente. Si todos los vértices de G tienen grado par, o sea, si todos los vértices tienen grado par, por el teorema de Euler, el grafo G es euleriano, ¿sí? Está claro que tiene a lo sumo una componente conexa no trivial, ¿sí? Ahora, supongamos que G tiene exactamente 2 vértices de grado impar, ¿no? Supongamos que G tiene exactamente 2 vértices de grado impar. Está claro que un solo vértice de grado impar, por la consecuencia del teorema del apretón de manos, no puede tener, ¿no? La cantidad de vértices de grado impar debe ser par, ¿no? Entonces, exactamente 2 vértices de grado impar. Entonces, ahora uno puede formar un grafo G' que está dado por este mismo grafo G, ¿sí? El grafo G, donde había 2 vértices, llamémoslo U y B, ¿no? 2 vértices que era de grado impar, entonces agrego una arista E entre esos 2 vértices que eran de grado impar. Entonces, el nuevo grafo G' que uno obtiene, al agregar la arista E entre esos 2 vértices de grado impar, lo transforma G' en un grafo que es par, o sea, todos los vértices de G' son de grado par, o sea que para G' vale el teorema de Euler, es decir, que G' tiene un circuito euleriano, o sea, un recorrido cerrado que pasa por todas las aristas de G'. Bueno, pero entonces si hay un recorrido cerrado que pasa por todas las aristas de G', cuando yo saco la arista E, lo que consigo es un recorrido que pase por todas las aristas de G. Bueno, entonces lo que uno obtiene es un recorrido euleriano. Bueno, esa es la idea. Otra vez la demostración formalmente escrita está en el apunte teórico de la cátedra y queda demostrado que si uno quiere probar que un grafo admite un recorrido cerrado, euleriano, entonces, o sea, un recorrido que pase por todas las aristas del grafo, alcanzaría a comprobar que tiene a lo sumo una componente conexa no trivial y como mucho 2 vértices de grado impar. Entonces, si volvemos sobre el primer grafo que tuvimos, bueno, si uno observa este grafo que vimos acá, es un grafo que es conexo, o sea, todo par de vértices, uno encuentra un camino contenido en el grafo que los tiene por extremos a dicho par de vértices, por lo tanto es conexo, es decir, tiene a lo sumo una componente conexa no trivial, y fíjense que los vértices
El vértice 2 es de grado 2, o sea, es par. El vértice 3 de grado par, 4. De grado 2, de grado 2. El 6 es de grado 2. El 7 es de grado 4. El 9 es de grado 2. El 10 es de grado 2. Y el vértice 8 es de grado 3. O sea, solo hay dos vértices de grado impar. Por lo tanto, este grafo admite un recorrido euleriano, que fue el que pusimos acá, ¿no? Y fíjense que la característica de ese recorrido empieza y termina, ¿no? Empezó y terminó justamente en aquellos vértices que son de grado impar. Bueno, entonces, digamos, el teorema nos habla de la existencia. Después, si uno lo quiere explicitar a ese recorrido, bueno, tendrá que indicarlo, pero solamente yo puedo decir que este grafo admitía un recorrido euleriano con haber probado que era un grafo con a lo sumo una componente conexa no trivial y que tiene como mucho dos vértices de grado impar.